Esta conferencia se denomina Neuromarketing aplicado a la investigación de mercados y va a estar a cargo de Manuel Alonso dos Santos, que viene desde España. Él es licenciado en Ciencias Empresariales, licenciado además en Investigación, Técnicas de Mercado, máster en Marketing y Comportamiento del Consumidor, doctor internacional en Marketing y Consumo por la Universidad de Granada, trabaja en la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile y ha publicado varios artículos científicos sobre comportamiento del consumidor. Además es expositor en congresos y eventos de prestigio internacional. Demos un fuerte voto de aplausos y cerramos con broche de oro este congreso a Manuel Alonso dos Santos. Hola. Hola, buenas tardes, noches. Bueno, me gustaría comenzar esta exposición, esta conferencia, como si no dando las gracias a la universidad, a las autoridades, a José, William, Omar, Carlos. Nos han tratado muy bien, me he sentido como en casa. Cómo no, a todos los asistentes. Fíjense qué tarde es y aún siguen aquí conmigo para la conferencia. Bueno, mi idea era hacerles una propuesta acerca de mi percepción del neuromarketing, qué es para mí el neuromarketing, qué no es el neuromarketing, y hacerles llegar de forma un poco más práctica algunos aparatos que usamos para realizar las investigaciones de mercado. Si durante la conferencia tengo que detenerme un poco y tomar aire, se debe a la altitud. Bien. Bueno, ¿qué hacemos en neuromarketing? Me encanta este fotograma de la naranja mecánica que tiene ciertas verdades y ciertas mentiras sobre qué hacemos en neuromarketing. Bien, ¿qué es lo que sí hacemos? Sí ponemos aparatos en la cabeza de la gente para medir sus emociones y entre otras cosas. ¿Qué es lo que no hacemos? No obligamos a las personas a sentir de una forma determinada, no manipulamos sus pensamientos, no leemos sus pensamientos y tampoco les obligamos a leer publicidad. Me parece muy interesante la cantidad de información que recibimos, sobre todo información publicitaria, comunicación de las empresas. Fijaos qué dato tan curioso. A lo largo de nuestra vida recibimos 8 horas, 7 días a la semana durante 6 años de publicidad, de anuncios. Nuestro cerebro no está preparado para eso. De hecho, de toda esa información que recibimos, procesamos muy poco y procesamos conscientemente mucho menos. Ahora mismo ustedes están recibiendo muchísimos estímulos. Algunos los están procesando conscientemente y otros no. Vosotros no pensáis, ahora tengo que cerrar los ojos, ahora los tengo que abrir, ahora tengo que hacer que mi corazón lata, ahora tengo que sudar porque tengo calor o tengo que temblar porque tengo frío. De hecho, están recibiendo mucha información acerca de sonidos, movimientos cerca vuestra y el cerebro no los procesa todos, sino que crea patrones y cuando algo se sale del patrón, lo procesa conscientemente. Bien, antes de empezar con el neuromarketing, tenemos que definir un poco más de cerca el concepto de qué significa para nosotros, tanto las neurociencias como el marketing. Porque a partir de nuestra definición de marketing, pues regulará o influenciará un poco en cómo usamos estas máquinas que luego les voy a enseñar en nuestra investigación de mercados. Bien, neuromarketing tiene 2 palabras, neuro y marketing. Neuro viene de neurona, de las neurociencias, y bueno, marketing
Pueden consultar cualquier libro académico de Kotler, Santelmacher-Mestre, Teodoro Luque, Stanton, la definición de la Asociación Americana de Marketing. Para mí, marketing es que el proveedor de productos y servicios me dé o me ofrezca lo que yo quiero en la forma que yo quiero, al precio o al costo que yo estoy dispuesto a asumir. Bien, la palabra neuromarketing ya es un poco confusa porque, de hecho, no define especialmente bien lo que hacemos. Porque no solo nosotros estudiamos los procesos neuronales, sino que también estudiamos procesos fisiológicos. Y no están recogidos en esta definición. Bien, sabemos por muchos estudios anteriores que entre el 80 y el 95% del proceso de decisión es metaconsciente o subconsciente, como le gusta llamarlo a Néstor Braidot, que no toda la información que procesamos, pues en realidad somos conscientes de ella y mucho menos podemos procesarla, ¿no? Algunos datos muy interesantes sobre diferentes sentidos, el olfato, el olor, etcétera, etcétera. Sabemos además que un gran porcentaje extraordinariamente grande y alto de empresas fracasan. Empresas nuevas, productos nuevos o procesos innovadores. Y esto es realmente alarmante, porque quiero pensar que todas las empresas que han lanzado un producto, un servicio o un proceso innovador al mercado han realizado un estudio de mercado. Claro, entonces o el estudio de mercado lo han realizado mal o realmente las personas no les han dicho lo que realmente sentían o lo que realmente quieren decir. ¿Nos acordamos del Dr. House? Decía, las personas siempre mienten. Bien, yo no quiero decir que todo el mundo mienta, pero a veces no sabemos lo que sentimos y mucho menos sabemos expresar lo que sentimos. Me encanta cuando veo las encuestas en las que se pregunta acerca de la satisfacción o la actitud de un determinado producto o servicio. Y te dicen, por favor, dígame de 1 a 7, en una escala Likert, la satisfacción o la actitud que tiene usted hacia este servicio. Qué difícil es elegir entre el 4, el 5, el 6, el 7. Oye, si ni siquiera hay la misma distancia entre el 4 y el 5 que entre el 5 y el 6. ¿Cómo voy a poder expresar esa emoción si a veces ni siquiera sé lo que yo estoy expresando o sintiendo, ¿verdad? Además, resulta que somos seres eminentemente emocionales. Y aquí quiero puntualizar en que no es lo mismo ser emocional a ser irracional. Algunas veces escucho que nosotros somos irracionales. Y en este caso me remito a un gran investigador en neuroeconomía, Aldo Rustichini, creo recordar que está en la Universidad de Cambridge, nos dice, nuestros procesos de decisión, aunque sean subconscientes, son realmente complejos y para nada irracionales. Y nos pone el ejemplo de una persona que juega al billar, ¿ven? Al pool, ¿no? Como dicen en algunos sitios. Cuando va a realizar una jugada, pues también podemos poner el ejemplo de un futbolista, cuando va a realizar una jugada, en un par de segundos tiene que decidir acerca de dónde golpea la bola, con qué fuerza golpea, con qué velocidad, con qué ángulo, con qué efecto. Realmente son decisiones muy complejas y que hemos tomado en cuestión de segundos, a veces milisegundos, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que no son procesos irracionales. Sí son procesos racionales complejos, pero subconscientes. Bien, me voy a remontar un poco para definir este concepto de neuromarketing a la historia. Esta es una pequeña definición, para mí, de los hechos más importantes que han ido sucediendo para explicar qué es neuromarketing. Todo comienza con el caso de Phineas Cage. Este hombre trabajaba en los ferrocarriles y tuvo un accidente en el que una vara o un palo metálico le atravesó el cráneo. Sorprendentemente sobrevivió. Lo que pasa es que después de curarse y rehabilitarse ya no era el mismo Phineas, era otra persona. Ya no era capaz o no tenía las mismas capacidades ni para trabajar ni para relacionarse. De hecho, las personas que le conocían lo denominaban como amable, simpático, cercano. Y después del accidente incluso tuvo problemas
problemas de violencia con su familia. Bien, posteriormente, en la época de, vamos a decir, los años 70, hubo grandes avances neurocientíficos, por lo cual esto de las neurociencias y el neuromarketing no es nuevo, tiene bastantes años. Bien, hubo muchos avances psicológicos y de las neurociencias. Bien, posteriormente, bueno, en el 2002 es cuando creemos que se acuñó el término de neuromarketing. No se sabe a quién específicamente fue la persona que lo acuñó, pero está más o menos en el año 2002. Bien, posteriormente, en el año 2003, reciben un premio Nobel dos investigadores muy importantes por sus avances en la resonancia magnética nuclear. Un poquito más adelante vemos el estudio tan clásico y que siempre se menciona cuando hablamos de las neurociencias, de la Coca-Cola. No sé si alguna vez han escuchado el estudio de la Coca-Cola. Luego veremos un poquito más adelante cómo la gente percibía el sabor en función de si conocía la marca Coca-Cola o Pepsi. Bien, un poquito más adelante todavía, para el año 2008, la revista Forbes incluyó entre las 100 personas más importantes o más influyentes a Martin Lindstrom. Martin es un gran divulgador que, bueno, él proclama que hizo el estudio más importante de neuromarketing hasta la fecha. No, está bien así. Bueno, problemas técnicos. ¿Sí? Bien. Bien, Martin Lindstrom entonces, bueno, pues se incluyó en la revista Forbes como entre las 100 personas más influyentes del mundo, ¿verdad? Y por último, en el año 2013 empieza a configurarse un proyecto bastante importante, muy similar al proyecto Genoma Humano. Bien, Estados Unidos tiene su propio proyecto y la Unión Europea tiene el suyo. Ambos proyectos intentan descifrar o construir un mapa sobre el cerebro humano. Bien. Cuando hablamos de neuromarketing, muchas veces nos enfrentamos a diferentes teorías o nos explican mediante diferentes teorías los procesos de decisión. Una de las más clásicas que se suele utilizar es la teoría del cerebro triuno, que viene a decirnos que tenemos tres cerebros, el cerebro reptiliano, el cerebro límbico, también llamado mamífero, y el neocórtex. Bien, se supone que cuando tomamos decisiones es el cerebro reptiliano el que se encarga finalmente de decidir, que es el que tiene las funciones más básicas, y conforme vamos avanzando hacia el exterior, evolutivamente hemos aprendido a racionar y a ser más creativos. Tenemos otra teoría bastante popular sobre los hemisferios, que dice que las personas que utilizan el hemisferio derecho son más creativas y las que utilizan el hemisferio izquierdo son más lógicas y racionales. Bueno, yo vengo un poco a desmitificar todo esto que se ha dicho hasta ahora, porque o no es totalmente cierto, o hemos tomado teorías que ahora mismo no están vigentes, o bien, como en el caso del cerebro triuno, la teoría está demostrado que no es vigente, pero se utiliza mucho porque, bueno, por su capacidad didáctica para enseñarnos cómo funciona un poco el proceso de decisión. Me quedé sorprendido en algunos textos divulgativos sobre neuromarketing cuando afirman que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Es totalmente falso, utilizamos más del 90% de nuestro cerebro y solo hay que ver un escáner de resonancia magnética para darnos cuenta. Incluso cuando nos dañamos una parte del cerebro, perdemos capacidades e incluso nos afecta la memoria, el recuerdo, el habla. Si solo usásemos un 10%, pues podríamos desviar nuestras capacidades a otra parte del cerebro. Bien, somos irracionales, ya lo hemos comentado anteriormente, y también hemos descubierto que no existen diferentes personalidades o no tenemos diferentes personalidades por el hecho de usar más un hemisferio u otro. ¿Ven? Atrás tienen ustedes el artículo científico publicado en la revista
en la que los autores, bueno, pues mediante resonancia magnética funcional, no logran encontrar diferencias entre las personalidades en función del hemisferio que usan. Bueno, otros mitos o otras cosas con las que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de neuromarketing es que no debemos confundir la correlación con la causa y efecto. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuanto más droga haya en una ciudad, podemos correlacionarla con la delincuencia en la misma ciudad. Bien, hasta aquí parece más o menos lógico. Lo que no parece lógico es afirmar que la droga causa los índices de criminalidad, porque hay muchas otras variables que pueden estar causando este efecto. Bien, pues pongamos tasa de desempleo, pongamos estructuras familiares, ¿verdad? Y no siempre entonces la correlación es igual a causa-efecto. Bien, hay que tener cuidado con ser demasiado simplistas y bueno, relacionar lo que ocurre en el cerebro con acciones o pensamientos que las personas tienen. Es muy fácil decir, se ha iluminado esta parte del cerebro, estas neuronas se han puesto en funcionamiento, así que directamente la causa ha sido esta. Bien, eso es muy fácil decirlo y no siempre... ¿Otro micrófono? Más cerca. Bien, más cerca. Bien, no siempre es así. También hay algunas cuestiones que me inquietan cuando veo algunos artículos que tiene algo que ver con meter a una persona dentro de una máquina enorme, que es la resonancia magnética, y pensar que no está influenciado en su respuesta. O bien ponerle, como hacemos con los electromiogramas, unos cables en la frente y en los mofletes y pensar que sus respuestas no están sesgadas. ¿Bien? También es muy fácil decir que cuando hemos visto que una región en el cerebro se ha encendido, eso ha causado un efecto manifiesto o una causa en la persona. Y en este caso me vuelvo a referir a Aldo Rustichini porque me parece muy interesante el estudio que ellos hicieron. Ellos vieron que en los operadores bursátiles de la ciudad de Londres había un cierto grupo de inversores que tenían tendencia a correr más riesgo que el resto. También ganaban más. Bueno, en su investigación descubrieron que este tipo de personas tenían una relación entre el dedo índice y el dedo anular más pequeña que el resto de personas. A este tipo de personas ellos los llamaron, entre comillas, personas más masculinas, más hombres, porque habían recibido en su fase embrionaria una mayor descarga de testosterona. Lo que quiero decir es que hay muchos aspectos psicológicos, experiencias, fisiológicos, incluso del ADN, que pueden determinar nuestra respuesta de nuestro comportamiento de compra, y no todo se debe exclusivamente a efectos neuronales. Bien, otro de los mitos que a mí me gustaría descartar, y es mi opinión, las técnicas neurocientíficas no sustituyen en ninguna forma a lo que podemos llamar técnicas convencionales, como es los grupos cualitativos, entrevistas personales, focus group o las encuestas. Yo creo que por lo menos hasta hoy en día no deberían de sustituir y sí complementar. No tenemos un botón. No tenemos un botón que apretamos y decimos, ya, aquí estoy seguro de que esta persona me va a comprar. No tenemos un botón. Y tampoco podemos leer hasta ahora, digo hasta ahora, los pensamientos de las personas. Sí es verdad que está habiendo avances bastante preocupantes. La última investigación que vi, el último experimento, consiguieron pasar un pensamiento de una persona a otra mediante un electroencefalograma vía Bluetooth. Y esto ya empieza a preocuparnos un poquito, ¿verdad? Bien, les voy a presentar entonces 4 técnicas muy utilizadas, muy populares en la investigación en neurociencias. El primero es un electroencefalograma, el segundo es un aparato de seguimiento ocular, también llamado eye tracking. Luego tenemos los medidores de respuesta galvánica
y ritmo cardíaco, y por último la resonancia magnética funcional, ese gran aparato, ¿no? que parece un donut, que a veces me refiero como el gran aparato. Bien, les voy a pasar entonces un electroencefalograma para que lo puedan tocar y mirar de cerca. Este electroencefalograma tiene 14 sensores, se distribuyen no de forma aleatoria, sino mediante un convenio internacional en puntos de la cabeza. No están puestos los electrodos porque son muy sensibles y me da un poco de miedo que se vayan a perder, así que no están puestos, ¿verdad? Se colocaría de esta forma. Por favor, Omar. Bien, ¿qué es lo que hace el electroencefalograma? El electroencefalograma capta mediante los sensores la actividad eléctrica de nuestra cabeza, de nuestro cerebro. ¿Bien? Y lo hace en hercios. Normalmente lo distribuimos en las 4 ondas básicas, alfa, beta, teta y gamma. E incluso estas ondas se pueden dividir en función si se consideran altas o bajas en su frecuencia. Más alto, más alto, más alto. Bien, ¿para qué sirve o cómo podemos utilizar el electroencefalograma en nuestras investigaciones? Bien, popularmente se ha usado para medir la eficacia publicitaria, publicidad en televisión. También podemos ver la coherencia o grado de similitud que hay entre marcas y atributos para construir un mapa de posicionamiento, y también podemos medir los niveles de atención y emocionales. Vamos a poner algunos ejemplos. En este libro de Becciato, me parece súper interesante, casi se puede considerar un manual de cómo usar un electroencefalograma. Realizan un estudio acerca de diferentes, cómo afectan diferentes fotogramas o partes de la publicidad a las emociones que nosotros tenemos. Ven, ellos utilizan principalmente se basan en las ondas teta y beta. Y entonces, como podemos ver en esta gráfica, en diferentes fotogramas tienen picos emocionales y, mediante su estudio pueden manipular un poco cuándo se presenta la marca, cuándo está lo que llaman el call for action, ¿no? la llamada a comprar, etcétera. Bueno, aquí me voy a parar un poco más en cómo se dibuja un mapa de posicionamiento. Mi tesis doctoral se basó en marketing deportivo, por lo que veréis que en muchos ejemplos se refieren al deporte. Todos conocen la Fórmula 1. Bueno, es un evento deportivo de coches que tiene ciertos atributos. Entre otros, la Fórmula 1 tiene atributos como la potencia, la competición, la velocidad, la precisión. Y muchas marcas del mercado estarían muy contentas de tener esos atributos para ellos, estar posicionadas según esos atributos. Por ejemplo, computadores, sin ir más allá. Les gustaría que la gente los percibiera como potentes, rápidos, precisos, ¿verdad? Entonces lo que hacen es, entre otras técnicas, patrocinio. ¿Bien? Se vinculan a la marca mediante el patrocinio deportivo. ¿Bien? A la vez que sale la marca del evento deportivo, sale su propia marca. Bien, podemos saber, mediante el electroencefalograma, si las personas creemos que un atributo y una marca es congruente o incongruente. Al cerebro no le gustan mucho las cosas incongruentes, entonces reacciona de una forma característica. Entonces nosotros podemos poner, por ejemplo, la velocidad o cualquier otro atributo, el nombre de la marca, en este caso la Fórmula 1, y podemos saber si las personas perciben que realmente esas dos palabras o dos imágenes son coherentes o incoherentes. La clave está en que podemos poner el nombre de un político, también se usa mucho, o de una marca y diferentes atributos, y en función de la reacción de nuestro cerebro medida por el electroencefalograma, podemos percibir o dibujar un mapa de posicionamiento. Bien, la verdad es que es bastante complicado interpretar estos datos. Yo diría que el neuromarketing es una ciencia multidisciplinar en el que
Un 80% del conocimiento procede de las neurociencias y en muchos casos necesitamos de la ayuda de los neurólogos y los psicólogos para interpretar estos datos. También es verdad que hay muchos software muy avanzados que incluyen algoritmos propietarios, secretos, que directamente incorporan cómo fluctúan las diferentes ondas y son capaces de decirnos los niveles emocionales que tenemos. Bien, yo me gustaría compartir con vosotros esta investigación que expuse en verano pasado en el Congreso de Neuropsicoeconomía. Hice un trabajo para medir con un electroencefalograma mucho más sencillo que el que tenéis ahora en vuestras manos el nivel de congruencia y cómo afectaba la comunicación en el patrocinio deportivo. Bien, hay muchas teorías acerca de cómo pasan los atributos del patrocinado al patrocinador. A mí me gusta mucho, o para mis investigaciones me baso en la transferencia de imágenes de Wiener. La idea es que los patrocinios congruentes afectan de manera positiva a diferentes, o se ha comprobado que afecta a diferentes formas sobre el recuerdo, el reconocimiento de marca, la satisfacción, la actitud, etcétera, etcétera. El problema es que los patrocinios incongruentes, como he dicho antes, no les gustan mucho a nuestro cerebro. Cuando el patrocinio es incongruente y es no significativo, es decir, la persona, bueno, pues entiende que hay algo extraño, que no cuadra con sus patrones, pero que es capaz de asimilarlo. Vamos a poner algunos ejemplos. Es muy congruente que una marca de neumáticos patrocine la Fórmula 1. ¿Sí? Es bastante incongruente que una marca de papas fritas patrocine una carrera de perros en la nieve. ¿Sí? Bien. Y ahora, ¿podemos decir que es incongruente que McDonald's, que vende comida chatarra, patrocine los Juegos Olímpicos? Bueno, algunos me podrían decir, sí, es incongruente, porque vida sana, comida chatarra no se llevan muy bien. Pero claro, cuando la gente hace deporte, pues tiene ganas de comer y entonces quiere comer comidas muy calóricas y entonces pues McDonald's podría ahí medio estar bien. Bueno, la idea es, o las teorías lo que nos dicen, es que cuando el patrocinio es incongruente, pero el cerebro puede construir ese patrón, se produce lo que llamamos la plasticidad neuronal. Creamos nuevas redes neuronales y asumimos esa incongruencia. El problema es cuando el patrocinio es incongruente y si es significativo. Entonces, no solo hemos hecho una inversión de la que no hemos obtenido los objetivos, los resultados que queríamos en el patrocinio, sino que además hemos conseguido una reacción negativa emocional en nuestro consumidor. Quiero decir, que a lo mejor nos proponemos patrocinar como marca un evento deportivo que no es congruente y nos hemos gastado, pues no sé, 2 millones de dólares, por decir. No solamente no hemos conseguido los objetivos con esos 2 millones, sino que hemos conseguido el objetivo contrario, molestar al consumidor y que cree un rechazo emocional en nuestra marca. Bien, entonces yo hice un experimento y saqué varios atributos, varias marcas, y le pedí a un grupo de unas 30 personas que generasen asociaciones que ellos creían que eran coherentes o incoherentes, congruentes o incongruentes, similares o no similares, como quieran llamarlo, a lo que obtuve una serie de asociaciones que posteriormente construí un cuestionario tipo Likert en la que les pedí a la gente que me calificaran como de incongruente o incongruente era ese patrocinio. Al final del proceso, bueno, pues conseguí tener varias marcas y varios patrocinadores o eventos deportivos que yo mismo diseñé. Bien, entonces, entre otras fotos, les expuse a la muestra a un patrocinio en el que el iPhone patrocina una carrera de perros, una marca de cerveza regional patrocina un evento deportivo, como en este caso es el Valencia Open 500 de tenis, con el que tengo bastante afinidad, y una marca de agua mineral natural, patrocinaba un evento deportivo como es el Ironman o la carrera del desierto, que era bastante congruente, ¿verdad? Bueno, fíjense en algunos de los resultados. Les pedí a las personas que me dijeran lo antes posible
si el patrocinio era congruente o incongruente. Bien, aquí en la primera gráfica de la izquierda pueden ver el tiempo de reacción, es decir, el tiempo que tardaba una persona en decirme si el patrocinio era congruente o incongruente. Y a la derecha pueden ver el nivel de acierto. Podemos ver que los patrocinios incongruentes eran o tardaban más tiempo en darse cuenta y que además tenían muchos más fallos. Bien, mediante el electroencefalograma además medimos los niveles de atención y concluimos, nuestros resultados nos indicaron que las personas tenían que prestar más atención a los patrocinios incongruentes. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas tenían que hacer un esfuerzo cognitivo mucho mayor a los patrocinios que eran incongruentes. ¿Bien? Lo que ya de por sí es bastante, bastante llamativo e interesante, ¿no? Sobre todo cuando nos damos cuenta en algunos pósters que hay muchas marcas que patrocinan los eventos y que no todas son congruentes o incongruentes. Ser una marca congruente que patrocina el evento tiene ciertas ventajas, entre otras cosas que te perciben antes y con un menor esfuerzo. Bien, tengo varios proyectos iniciados con el electroencefalograma. Estamos con Jorge Espinoza en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Viendo cómo reaccionan diferentes tipos de personas que podemos considerar empresarios, innovadores y gerentes más mecánicos ante diferentes propuestas de inversión. Estamos también con la aplicación a la enseñanza, a las finanzas, decisiones personales, de inversiones financieras. Perdón. También estamos interesados en el patrocinio deportivo y en aplicar diferentes teorías como la teoría de los patrones que nos da bastante información en el patrocinio deportivo. El siguiente de los aparatos que les he traído es el eye tracking. Esto es un aparato de seguimiento ocular de la marca iTribe que vale, creo que como unos $100, no más. No tiene la precisión que tienen los profesionales, pero nos muestra, entre otras cosas, lo que ustedes están mirando cuando yo lo someto a una imagen, a un estímulo o a un vídeo. Es bastante delicado y me van a perdonar que no se lo deje porque es realmente muy delicado. La idea es que podemos poner este infrarrojo, podríamos llamarlo así, debajo de un monitor de ordenador o una televisión y poner en nuestra televisión o ordenador pues la imagen o el vídeo que queremos averiguar. Me he traído varios ejemplos que son muy interesantes y vamos a mirar ahora. Bueno, la idea también es que esto de las neurociencias no podemos hacerlo nosotros mismos, incluso empresas de mediano tamaño pueden hacerlo. El eye tracking vale como $100, el electroencefalograma sí que es un poquito más caro, creo que vale como $300, $400 en su formato más simple y si incluye el software vale como $600. Pero también es verdad que los software de los fabricantes han tenido la buena idea de darnos lo que llaman las SDKs o las APIs, que son herramientas informáticas que nos permiten programar diferentes software y recibir los estímulos de los aparatos. El eye tracking entonces nos puede dar, entre otras cosas, niveles de atención, tiempos de fijación, número de fijaciones y los eye tracking más completos incluso nos miden la dilatación de la pupila como una respuesta fisiológica ante un estímulo. Bueno, aquí les presento este cartel, otra vez del Valencia Open 500 de tenis, al que puse a una pequeña muestra a mirar este cartel. Y posteriormente, con el mismo eye tracking que les he mostrado, dibujé un mapa de calor. Esto es lo que las personas vieron. Bueno, el mapa de calor se interpreta de la siguiente forma. Cuanto más rojo y fuerte sea el color, más tiempo en milisegundos dedicaron a mirar esa zona. Bien, los destellos azules ya quieren decir que dedicaron menos tiempo y cuando la imagen no se ve alterada es que apenas la ha mirado.
Vamos a darle la vuelta a esta imagen, ya veréis qué curioso es. Esto es lo que las personas vieron. Bien, fíjense, ¿podemos deducir en algún momento que alguien vio las marcas que patrocinaban el evento deportivo? Es más, ¿alguien vio el nombre del evento? Qué curioso, ¿verdad? Bueno, aquí les traigo otra imagen que hice un pequeño experimento en mi clase del MBA de la universidad. Diferentes teorías nos dicen que nosotros somos emocionales y además muy empáticos, nos gusta empatizar, por lo cual cuando hablamos con una persona o vemos alguna publicidad o imagen, nos dirigimos directamente a la cara de otra persona para ver qué está sintiendo y poder empatizar con él. En diferentes carteles o fotos de productos. En este caso hay un bebé que nos mira a nosotros directamente. También hay pues está la marca y hay diferentes informaciones acerca de las características de este pañal. Arriba podemos ver incluso un pato, ¿no? Bien, vamos a pasarlo por el eye tracking. Esto es lo que la gente vio. Por supuesto, ya sabíamos, no hacía falta recurrir a neurociencias para saber que lo que la gente más iba a mirar iba a ser la cara del bebé. ¿Bien? Posteriormente, podemos asumir que vieron más la cara del pato y las características del pañal. Esto es lo que no vieron. ¿Podemos asumir que vieron la marca? Fíjense que yo he visto este anuncio cientos de veces y todavía no recuerdo la marca. Bien. Miremos este otro cartel del pañal. En este caso, el bebé no nos mira a nosotros, está mirando a la marca. Fíjense cómo cambia la eficacia de esta comunicación. Las personas han mirado al bebé, pero luego han seguido la mirada del bebé hacia la marca. Bien, igualmente han podido ver las características de los pañales. Bien, otra cosa, vemos el efecto contrario. Aquí podemos observar que realmente sí que se miró mucho más la marca. Vamos a explorar un poquito más. Es decir, que el eye tracking nos permite dibujar dentro de las imágenes lo que llamamos las zonas de interés. En estas zonas de interés podemos sacar varias estadísticas, medias, etcétera. En la imagen, al sacarla del programa, no sé por qué, se ha movido un poco, pero los cuadraditos que son más o menos opacos deberían de ir un poquito más a la derecha. La zona de interés debería estar justo encima de la marca, la otra encima de la cara del bebé y la otra justo encima de las características. Bien, vamos a ver el número de fijaciones en milisegundos que le prestaron a las diferentes zonas. Vamos a centrarnos sobre todo en la zona número 1, en el área número 1, que no sé si se han fijado antes, era la marca. Era la marca. Realmente apenas tiene 700 milisegundos. Vamos a comprobar entonces el segundo pañal. Como nuevamente, no sé por qué se ha movido al sacar la foto, se ha movido en la zona de interés. Fíjense en milisegundos cuántas personas ahora están mirando la marca. Es que es más del doble. Me llama mucha atención una empresa que se dedica a diseñar cartas de menús para restaurantes. Ellos afirman que son capaces de aumentar un 30% las ventas. Y entre otras cosas, utilizan los precios, pero también el eye tracking para ver en las cartas dónde miramos y no miramos y dónde poner los productos que son más rentables para nosotros. Hay otro tipo de eye tracking que son gafas, ¿bien? Que por un lado graban lo que la persona está viendo y por otro lado graban los movimientos de la pupila y la dilatación. Se usa mucho cuando queremos sacar a la gente fuera. Entonces, le ponemos las gafas y nos llevamos, por ejemplo, a las personas a comprar al supermercado. Y nos quedamos grabamos dónde mira la gente en los lineales. Si mira la zona media, zona alta, zona baja, etcétera, etcétera. Bueno, otro de los artefactos más populares son los de respuesta galvánica o conductividad eléctrica de la piel y
y el ritmo cardíaco, ¿no? Lo que llamamos HR y la respuesta galvánica GSR. Partimos de la idea de que nuestra piel conduce electricidad, ¿bien? Y podemos medirla mediante estos sensores de respuesta galvánica. Les voy a enseñar otro por acá. Bueno, algunos de los sensores más profesionales son pulseras o pequeños aparatos que se conectan al dedo. Yo tengo otro un poco más diferente, que se trata, bueno, de un cilindro metálico que lo agarramos, ¿verdad? Y es capaz de detectarnos la electricidad que está pasando por nuestro cuerpo, en este caso nuestra mano, cuando sometemos a las personas a determinados estímulos. Omar, si quieres. Bien, sí que decir que el coste de un aparato científicamente aprobado, en este caso sí que es muy elevado y ronda los $2.000, $2.100, bastante más caro. Les traigo una aplicación práctica que se ha publicado hace muy poquito. ¿Y por qué les traigo este experimento? Porque, bueno, entre otras cosas, uno de los autores es el director de mi tesis doctoral y el resto son compañeros míos de la Universidad de Granada, del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados. Desde aquí un saludo. Ellos midieron, mediante la respuesta galvánica de la piel, los niveles bueno, lo que en inglés, aquí a veces tenemos dificultades para traducir, la valencia y la activación. Bien, la valencia nos mide el placer y el desagrado que una persona muestra, y la activación, y aquí digo la excitación y la calma. Excitación quizás no sea la palabra más adecuada, pero la activación y la calma de una persona ante un anuncio publicitario. Ellos lo que hicieron es someter a una muestra ante, digamos, publicidad medioambiental. ¿Bien? Ponían anuncios positivos, negativos y neutros. Y mediante otro de los aparatos que se llama la electromiograma, que mide la electricidad que pasa por nuestros músculos, es un aparato que tiene unos sensores que colocamos en la cara. Para no ser muy técnicos, colocamos unos sensores en la frente y otros en los mofletes. ¿Bien? Ellos demostraron que las imágenes positivas eran mucho más emocionalmente positivas y, por lo tanto, mucho más eficaces para realizar cualquier comunicación, por ejemplo, gubernamental, para llamar a la acción a acciones socialmente responsables o, por lo menos, medioambientalmente responsables. Bueno, como veis, este es el aparato que os he dejado. Estamos haciendo casi hemos terminado, otro experimento en la universidad. Lo está haciendo un tesista mío, David Murillo. Nosotros estamos preocupados porque nos hemos dado cuenta que la publicidad de las cajas de tabaco no son del todo efectivas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya Martin Lindstrom, en su libro Biology, nos decía que realmente las imágenes negativas, estas que tienen, bueno, pues imágenes desagradables de una persona que tiene un agujero en la garganta, los dientes, etcétera, etcétera, pues activaban zonas del cerebro, en este caso la ínsula y la zona accumbens, que eran a la vez responsables de la ansiedad. Entonces él nos dice, oiga, que los gobiernos están poniendo anuncios antitabaco con imágenes negativas que lo que hacen es activar esas zonas del cerebro. Y esas zonas del cerebro están muy relacionadas con el estrés y la ansiedad. Claro, ¿y qué le pasa a las personas cuando sienten estrés y ansiedad? Pues que fuman más. Entonces, bueno, lo que podemos sacar de conclusión es que las personas, los gobiernos están haciendo publicidad que se supone que debería hacernos dejar de fumar y están consiguiendo totalmente lo contrario, ¿no? Bien, entonces nosotros queríamos medir los niveles de atención y los niveles emocionales ante publicidad positiva y negativa. Hicimos una revisión de la literatura, diferentes teorías que había, y nos dimos cuenta que había autores que decían que las imágenes negativas pues disminuían la intención de consumo,
Otros decían que no tenía ningún efecto y otros decían que sí, que aumentaba, pero mediante un efecto boomerang. Nos dimos cuenta que había muchas otras teorías psicológicas acerca de por qué las personas negaban o se autonegaban la información relevante. Y nosotros entonces propusimos un experimento en el que, bueno, queríamos demostrar, o nuestra hipótesis es demostrar, que las personas que fuman prestan más atención a los mensajes negativos, que las personas que no fuman prestan más atención a los mensajes positivos. Y con mensajes positivos quiero decir mensajes en los que en vez de poner una imagen desagradable ponemos una imagen pues bonita, de personas que han dejado de fumar y corren con sus hijos por el campo o algo parecido, ¿verdad? Bueno, entonces hicimos el experimento, pues le pusimos imágenes intercaladas entre figuras geométricas que podíamos considerar neutras, imágenes positivas y negativas, a fumadores y no fumadores, y medimos los niveles de atención mediante el electroencefalograma y la respuesta emocional mediante el GSR. No les puedo ofrecer los resultados porque todavía no los tenemos. Hemos hecho el experimento, pero todavía no los hemos procesado. El año que viene quizás. Bien, y el siguiente de los artefactos, por así llamarlos, es la resonancia magnética funcional, este gran aparato que también llamamos TAC, ¿verdad? En la que metemos a la persona dentro y medimos, bueno, lo que medimos es que las neuronas cuando tienen que hacer un ejercicio consumen oxígeno. El transporte de oxígeno que reciben, entre otras sustancias, lleva pues un elemento que es magnético. Entonces, esta gran máquina en realidad es un gran imán que puede medir las activaciones cerebrales en función de la cantidad de energía que están consumiendo. Es decir, que el aparato de resonancia magnética ofrece una resolución espacial y una información que no es capaz de darnos el electroencefalograma, pero sí es verdad que, entre otras características, el electroencefalograma pues es portátil, es mucho más fácil de funcionar y no tenemos que meter a nadie dentro de una máquina. Este tipo de máquinas pues creo que está a partir del $1.000.000 o $1.000.000 de euros, lo cual no es asumible para mí comprar una, tampoco tengo sitio en el despacho. Bueno, lo que podemos medir, entre otras cosas, con este aparato pues son los miedos, las ansias, zonas cerebrales, hemisferios, que se activan ante determinados estímulos. Y aquí les traigo el experimento de Coca-Cola, ¿no? Que aquí tienen el nombre del artículo y los autores para que lo lean tranquilamente en casa. Básicamente ellos hicieron en un mismo experimento 3 secuencias de muestras ciegas, semiciegas y visibles. Pusieron a las personas Coca-Cola y Pepsi y midieron qué estaba pasando, ¿no? La gente, cuando no sabía qué marca estaba bebiendo, pues no tenían proporcionalmente una decisión en cuanto a la marca. Luego les hicieron una segunda prueba y les pusieron en un mismo vaso, pero con o sin marca, la misma bebida. Es decir, tomaban Coca-Cola sabiendo si era la marca y si no era la marca. Aquí ya hubo un cambio increíble. La gente prefería la Coca-Cola cuando tenía la marca que la Coca-Cola cuando no tenía la marca, siendo el mismo producto. Y posteriormente metieron a las personas dentro de este aparato y le dieron a probar la Coca-Cola sabiendo la marca que era. Cuando no sabían la marca, cuando probaban Pepsi, se activaban ciertas estructuras cerebrales que tenían que ver con el sabor, y cuando probaban Coca-Cola se activaban otras zonas mucho más complejas que yo no soy neurólogo y no me atrevo a interpretar, pero realmente un poco lo que nos venía a decir es que Coca-Cola no solo influye en nuestro sabor, sino que influye en nuestros recuerdos. Bien, entonces estamos muy influenciados por la marca. Bien, tiene consecuencias muy, muy interesantes. Bueno, todos estos aparatos, lo ideal es sincronizarlos, no todos, pero al menos unos cuantos. Porque claro, yo puedo saber lo que la gente mira, pero lo más interesante es saber lo que la gente piensa cuando mira a un determinado sitio.
Bien, entonces hay algunos software más o menos profesionales, como el Emotion, que voy a mostrar a continuación, que es capaz de integrar varios de estos aparatos, no todos, pero sí varios de ellos. El problema que me enfrenté yo es que tengo varios aparatos y no podía coordinarlos. Y comprarme el software, pues bueno, yo a veces pienso que yo tendría que hacer lo mismo que una empresa con bajos recursos hace. Entonces decidí, mediante ayuda del departamento de informática, decidí crear, y estamos en ello, hemos creado nuestro primer software que integra el electroencefalograma, el más sencillo de ellos, con el eye tracking. Y ahora estamos en un proyecto que estamos creando otro software que permite sincronizar el eye tribe, que es el que yo les he mostrado, con el electroencefalograma que yo les he dejado. Como les he dicho antes, el software Emotions para mí es el más popular y el más práctico. Tuve la ocasión de probarlo unas cuantas veces y es realmente muy interesante. Bueno, y entre otros proyectos que estoy desarrollando, estoy editando un libro. Digo editando porque yo no soy el autor, yo no escribo ningún capítulo, aunque quede un poco raro. Lo que yo hago es intentar reunir a los mejores neuromarketeros, por así decirlo, para que ellos me escriban un caso práctico o una aplicación científica y me lo manden en forma de capítulo. Y entonces yo, finalmente, mediante un proceso de revisión ciega, coordino y edito pues esos capítulos y al final pues se elabora un libro que en este caso va a tratar sobre las aplicaciones prácticas de las técnicas neurocientíficas. Y bueno, espero no haberme demorado mucho dado la hora que es. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también a Manuel Alonso Santos por su participación. Vamos a invitar, por favor, al decano de la